Efesios capítulo 5. ¿Ya llegaron? Dice: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, al Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Favor de tomar asiento. Y aquí, toda esta porción de escritura que vemos, en realidad la hemos dividido en 3 partes, pero si recuerdan, Pablo nos acaba de instruir del amor que tenemos en Cristo Jesús. Nos dice que somos amados. Dios el Padre nos ama, y nos ama en la misma manera que ama a su propio Hijo. Nos ama en el mismo amor que demostró a su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Es la razón que dice ahí, fíjate el versículo 1 y 2 una vez más, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores. Imitadores es tanto la idea, tanto como un hijo imita a su padre. ¿De qué? Lo imita en lo que ha aprendido de él. Y lo que hemos visto de nuestro Padre Celestial es amor. Un amor tan inmenso, amor de sacrificio, amor que en realidad la única manera que nosotros podemos conocer ese amor es en conocerlo a Él personalmente. Y por eso nos dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Cristo nos amó tanto que aun cuando éramos pecadores dio su vida por nosotros. Un gran amor. Pero es lo que nosotros hemos visto, es lo que hemos aprendido. Así que cuando vemos y dice aquí imitación, no es porque imitamos algo falso, lo imitamos porque lo conocemos. Porque Él es mi Padre, es mi Padre Celestial. Y eso es lo que el verdadero cristiano puede decir, puede clamar, que yo lo conozco personalmente. He experimentado su amor. Andad en amor es lo que nosotros debemos de hacer. Amor es lo que nos ha demostrado, es lo que nos sigue demostrando. Juan 17:23 dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate, qué curioso que dice que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mismo amor. Entonces uno a veces se va a deprimir, se siente mal y no me toman en cuenta. Podemos salir con cualquier pretexto o cualquier razón por qué deprimirnos. Pero si nos enfocamos en la palabra, que Él nos ha amado como ha amado a su propio Hijo, Cristo Jesús, uno puede decir, wow, verdaderamente es un gran amor por mí. Por mí. Entonces vemos que ahora nosotros como creyentes sabemos que hemos nacido de nuevo. Tenemos una relación de amor con Dios el Padre. El resultado debe de ser una demostración de amor a Dios en la forma en que vivimos. Él dio todo por nosotros. ¿Cómo vamos a responder? En saber eso, en aceptar esta vida. Esta relación de amor, en ser nacidos de nuevos, es el amor de Dios que fue puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ya vimos esto, pero se los doy de nuevo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento de creer, no nomás recibimos el Espíritu Santo, no nomás recibimos el sello del Espíritu Santo que ahora mora en mí, pero fíjate, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, lo que nunca habíamos experimentado. Porque el mundo, el incrédulo, tiene una idea errónea de lo que es amor. El amor humano es limitado. El amor humano es sentimiento. Me siento así, me siento así. De momento, ya no te amo. No cambia. El amor de Dios es de sacrificio y ahora permanece en nosotros. Porque ha sido derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo y una vez más en nuestros corazones. Si recuerdan, lo que hemos estado estudiando es creer con todo tu corazón, no creer en tu mente, pero con todo tu corazón, con todo tu ser. Ahora, en todo tu ser se ha derramado este amor en nuestras vidas. Y es ahora por qué podemos andar no nomás en amor, pero en sabiduría. El amor es una cosa, ahora sabiduría. Como un hijo o una hija amada de Dios, no debemos de caminar, es decir, vivir como necios para entender. Tenemos el entendimiento, la sabiduría de Dios para caminar, para actuar, no como las personas que no tienen dirección, que no tienen una relación con Cristo Jesús. Es la razón que ahora, como hijos amados de Dios, podemos aprovechar bien del tiempo. Porque Dios nos ha dado sabiduría para poder aprovechar de toda oportunidad que se nos ha dado. Y también todo esto es para el reino de Dios. Fíjate, 3 puntos en esta sección. Ya vimos el primero, andad como hijos de luz. Era el versículo 3 al 14. Hoy día nos enfocamos aquí, andad en sabiduría. Versículo 15 al 17. El tercer punto lo veremos en la semana que viene, andad en el Espíritu. Versículo 18 al 20. Pero aquí regresamos. No al primer punto, pero vemos este punto, el segundo punto, andad en sabiduría, versículo 15 al 17. Fíjate lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como, ¿qué? Sabios. Contestaron de este lado, acá están dormidos, ¿ok? Ya vi.
Los estoy viendo. Ok. Fíjate. Dice, mirad pues. Tenemos que entender que Pablo, al comenzar este versículo, en decir, mirad pues, es una referencia a los puntos que ya hemos visto. Andad en amor, tanto como andad como hijos de luz. Pero también es una referencia al versículo anterior. En verlo en contexto, fíjate, vemos cómo están relacionados. Fíjate lo que dice el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. Pablo les y nos está diciendo, despiértate tú que duermes. ¿Qué está diciendo? Hello. ¿No? Abre los ojos. Quítate las lagañas. Despiértate, lávate la cara. Échate agua fría. Levántate. ¿Qué no ves que estás perdiendo el día? No seas flojo, no seas perezoso. Haz lo mejor que puedas con este día. Hay que aprovechar las horas que tenemos en este día. Muchas veces he visto, y creo que todos conocemos personas que viven sus vidas como sonámbulos. Vemos que no avanzan. Andan caminando en esta vida, pero como que andan caminando dormidos. No aprovechan del tiempo, de las oportunidades que Dios ha puesto enfrente de ellos. Prefieren pasarse los días, ¿qué? Los jóvenes, juego de video, perdiendo tiempo ahí. Hay personas que conozco personalmente, todo el día enfrente de la televisión. No hacen nada. Ahí se la pasan. Y la lista del melón, y luego tienen problemas en su matrimonio. La lista del melón es a honey-do list, ¿ok? Para entender. La esposa le dice, necesito que haga ta. Y no hace nada. Perdiendo tiempo en el juego, en la novela. Hay personas que pierden tiempo con la familia. No le dan lugar a Dios. Y siguen en esta vida como sonámbulos. Podemos decir, entre los muertos de este mundo. Y dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. Tenemos que ser sabios con el tiempo que se nos ha dado. Tenemos que despertar y caminar en esta sabiduría que se nos ha dado. Dice por eso, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo tiempo solamente no haciendo nada? Diligencia viene de la palabra griega akribos, que carga la idea de precisión y exactitud. Significa andar con cuidado, con exactitud, como un acrobata. En las Olimpiadas, para poder ganar, un acrobata tiene que ser preciso con exactitud. Y para mí, me pongo a pensar. En México todos cuando ponen una barda, un muro, en la parte de arriba, ¿qué hacen? Puras botellas quebradas, el vidrio, hasta clavos le ponen. No, nadie puede pasar por ahí. Pero ahí estás viendo y ahí ves el gato corriendo. No caminando, pero va, fíjate, sabe exactamente cómo, una exactitud para poder caminar y no cortarse, no caerse, no. Y es lo que nos hace entender aquí, caminar con una exactitud hasta poder correr en esa manera. Pablo
nos dice, fíjate, despierta, que necesitamos andar con esta exactitud. Como hijos de Dios tenemos que andar con cuidados y ser exactos en nuestro caminar, tener gran cuidado cómo caminamos. En el mundo, antes de conocer al Señor, verdaderamente que caminábamos muy diferente a cómo caminamos ahora. Caminábamos, podemos decir, hasta en lo opuesto. Caminábamos descuidadamente, sin dirección, pero ahora todo eso ha cambiado. Tenemos que hacer decisiones sabias, tomar la oportunidad y buscar cómo cumplir la voluntad de Dios. Si no andamos en diligencia, simplemente quiere decir que vamos a tomar pasos malos y nos van a traer consecuencias. Nuestra relación con el Señor va a ser afectada por no caminar con esa exactitud, tomar esos malos pasos. Súbete a la barda de vidrio. Y si no tenemos cuidado, ¿cómo vamos a salir de ahí? Comenzamos a andar, tomar malos pasos y hasta vamos a caer o podemos caer en pecado. Algo tan sencillo como comenzar a caminar en juntarte con los incrédulos. Por eso habló en la primera parte, sepárate. Sepárate. Yo sé, todos tenemos familia que son incrédulos, en una parte u otra son incrédulos. No quiere decir que nunca los vamos a ver, no. Pero ten cuidado. Ten cuidado cómo caminas con esa exactitud. ¿Por qué? Pobre gato, imagínate. ¿Cómo saldría de ahí? Pero uno comienza a pasar tiempo con ellos y poco a poquito nos comenzamos a alejar de Dios. Y llega el punto de tener increíblemente personas que se van alejando poco a poquito, llegan a tener relaciones impropias. Hasta llegan a punto personas de querer casarse con incrédulos. ¿Por qué? Porque no caminaron con esa exactitud que se les ha pedido caminar como creyentes. Y ahora comienzan a hacer decisiones, muy malas decisiones. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Traducción en lenguaje actual lo dice así: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Es lo que la traducción en lenguaje actual dice. No como tontos. Verdaderamente son los necios que no pueden vivir como sabios. Ellos están más interesados en lo que ellos quieren hacer. No tienen temor de Dios o el temor de que serán juzgados por Dios. Y en creer que yo puedo hacer lo que quiero hacer, en realidad es una tontería. Que no va a haber consecuencias. Pensar que puedo tener un pie adentro y uno afuera. Estar tibio. No, estoy aquí en la iglesia y me porto así. Al salir de la iglesia me porto así. Me voy al trabajo. No, pues acá. Pero acá en la iglesia. No. Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Fíjate, vemos que el necio cree lo que dice en su corazón. El necio dice, no hay Dios. Y se lo cree. Pero ahora nosotros como creyentes, ahora pensamos diferente. Muy diferente. Proverbios 10:8 dice,
El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de los labios caerá. Así que nosotros pensamos diferente porque conocemos al Señor personalmente. Él nos ha dado un corazón nuevo y ahora podemos recibir instrucción. Podemos recibir esos mandamientos, podemos observar nuestros alrededores y poder caminar con cuidado. Yo digo, gloria al Señor, que ahora podemos andar con inteligencia y no en ignorancia. Es el necio de los labios que caerá. Nosotros podemos ahora andar con diligencia, con esa exactitud para no tropezar y caer. Es en esta sabiduría que podemos andar para no tener que sufrir con algún desvío, en ser descarrilado y después sufrir las consecuencias. Es increíble cómo el pecado nos puede cegar. Es increíble. Ves las personas y las personas comienzan a tomar decisiones y puedes ver a dónde van a llegar. Pero el que está en esas circunstancias no puede ver, porque ha permitido el pecado entrar a su vida. No está caminando con esa exactitud. Es en esta sabiduría ahora que podemos andar para no tener que sufrir con ese desvío. Fíjate, nos dice, sino como sabios. Primeramente recibimos sabiduría en reconocer y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos sabios en que hemos reconocido que somos pecadores y necesitamos rendir mi voluntad y aceptarlo como Señor. Ahora que lo hemos recibido, también es una marca de sabiduría. Ahora saber andar, caminar, tener la habilidad de vivir en una manera práctica. Regresa conmigo, vamos a regresar unas páginas atrás. Regresa a Efesios capítulo 1. Efesios 1, unas páginas allá atrás. Fíjate lo que dice, lo que se nos dice aquí en el versículo 5 al 9. ¿Ya llegaron? Nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y puedes subrayar el versículo 8 que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjate, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. En el conocerlo, no nomás es tener vida eterna, pero ahora tenemos un entendimiento mucho más profundo, un gran cambio en nuestra vida. Como creyentes, ahora podemos ver que Dios nos ha dado toda sabiduría y inteligencia y hasta, fíjate, nos ha dado conocer el misterio de su voluntad. Uno puede decir, wow, entender la voluntad de Dios, saber lo que Él quiere de mí, es la razón que podemos entender y aplicar las Escrituras. Cuando antes la leíamos y en realidad ni nos atraían. Y uno la leía y no comprendía. Y es con el tiempo, porque vamos caminando con esta sabiduría, que las Escrituras se hacen real.
Tenemos un entendimiento, una inteligencia que antes no teníamos. Proverbios 1:5, Nueva Traducción Viviente, dice así: que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Y todo comenzó, ¿por qué? Porque Dios demostró su amor hacia nosotros. En aceptar su amor es aceptar a su Hijo, Cristo Jesús, como nuestro Salvador. Y que ahora podemos andar en la luz. Ya no andamos, ya no le pertenecemos a las tinieblas. Ya no estamos en oscuridad. Fíjate lo que se está diciendo. Tenemos claridad para poder ver las cosas por lo que son. Y es andar en la luz que podemos andar en sabiduría. La sabiduría que Dios nos ha dado, y es con el propósito de avanzar su reino. Porque conocemos su voluntad. Él no quiere que nadie se pierda, pero Él quiere que vengan a salvación. Nosotros entendemos esto. Fíjate lo que dice el versículo 16 de nuestro texto. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Deja de leértelo en la traducción en lenguaje actual. Dice así: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo en tiempos muy malos. Vemos que aprovechando bien el tiempo, es decir, aprovechar de cada oportunidad que se nos presenta. Los días son cortos. Aún nuestra vida es así. Es corta. Así que hay que aprovechar de estas oportunidades que se nos han dado. Para poder entender, la palabra oportunidad viene de la idea del latín, significa hacia el puerto. Es lo que significa esta palabra. El capitán de su barca tiene que aprovechar los vientos. Tiene que aprovechar esa oportunidad que los vientos están soplando en la dirección que necesita navegar su barca. Se le ha dado esta oportunidad para poder dirigir su nave hacia el puerto. Y hay veces así es. Dios trae estas oportunidades a nosotros. Pero si estás dormido, si no ves esas oportunidades. Pero vemos que el tiempo que se nos da es una oportunidad que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Está aquí. Hay veces la puerta está abierta y uno no quiere pasar. Le da temor. No queremos hacer. Pero tenemos que hacer lo mejor con ese tiempo. Aprovechar el tiempo, aprovechar ese tiempo, esa oportunidad para dirigirnos hacia el puerto. Podemos decirlo en esta manera, a las gran bendiciones que Dios tiene para nosotros. No, pero es que aprovecha de esos tiempos, entiende. Colosenses 4:5-6, se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual, dice así: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganles de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Fíjate, cada día se nos presenta una oportunidad para hablar con alguien. A veces no queremos decir nada. Tenemos que aprovechar ese tiempo. A veces alguien está en pecado y no se lo queremos traer a la atención porque los vamos a ofender. Pero verdaderamente los vas a ayudar a llegar a las bendiciones de Dios en omitir, en no hablar la verdad. No estamos aprovechando el tiempo es corto.
Fíjate, a todos nosotros se nos ha dado una cierta cantidad de tiempo. Nadie sabe lo que mañana va a traer. Debemos de estar viviendo para el hoy, para hoy en día, y hacer lo más de esta oportunidad que tenemos ante nosotros. A algunos se les ha dado años y a otros no. Pero cada día que pasa, parece que nosotros conocemos más personas en el cielo. En estos últimos años de nuestra congregación, se nos ha dado oportunidades de conocer hermanos y hermanas que ya no están con nosotros. Se han ido con el Señor. Y te voy a decir, así es para el próximo año. Algunos ya no van a estar aquí. Pero nos tenemos que preguntar, ¿hemos aprovechado del tiempo? ¿Hemos hecho lo más con cada oportunidad? Pero también les quiero decir, fíjate, con esta idea de aprovechar el tiempo, aprovechar bien el tiempo también es simplemente no desperdiciar el tiempo, la energía, el dinero, los talentos, los dones, las habilidades que Dios nos ha dado para cumplir su voluntad. Porque los días son malos. ¿Qué no vemos que los días son malos? Y porque son malos, deberíamos de hacer lo máximo de estas oportunidades que el Señor nos da para compartir su amor, para presentar el Evangelio. Yo verdaderamente creo que estamos viviendo los últimos días. Y es en decir esto que verdaderamente tenemos que aprovechar el tiempo, porque a lo mejor ya no vamos a tener otra oportunidad. Tenemos que hacer lo máximo de las oportunidades que Dios nos da con la familia, con amigos, amistades del trabajo, aún aquí en la iglesia. Las buenas nuevas. Salir con hermanos y hermanas. Muchos de nosotros viajamos a otros países, pero vamos con el intento de compartir las buenas nuevas. Ser ese mensajero que tenemos preciosos, bellos pies, que traemos el mensaje de paz. Todos salimos, todos andamos por diferentes áreas. Hasta me he encontrado hermanos, hermanas aquí en el SWAT, ¿no? En el remate. Pero compartimos. O simplemente con alguien que visitas por primera vez. Los domingos preguntamos, si eres nuevo, a veces las personas levantan la mano. Tomamos la oportunidad de hablar con ellos, de animarlos, de presentarles el amor de Cristo. Porque si el Señor trae personas aquí, no es para que yo vaya a ministrar solamente, es para que nosotros vayamos a ministrar a ellos. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer lo máximo con las oportunidades que Dios nos da. Pero aquí en el contexto, cuando Pablo escribe aquí que los días son malos, él está hablando de la persecución que la iglesia sufría a la mano de los romanos. Así que no hay que perder la oportunidad o las oportunidades que están enfrente de nosotros. Porque te voy a decir, una oportunidad perdida ya no se puede recuperar. Hay que aprovechar bien el tiempo. Fíjate lo que dice el versículo 17. Nos dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Traducción en lenguaje actual, una vez más, dice: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Estamos averiguando qué es lo que Dios quiere que haga? No, pues que esté aquí en el servicio calentando la banca, no creo. Sí quiere que estés aquí, pero no calentando la banca. Por tanto, no seas insensatos. Por tanto, no actúen sin pensar. ¿Pensar de qué? Pensar, fíjate, tenemos una naturaleza nueva. Tenemos un entendimiento nuevo. Es en tener la sabiduría de Dios y se nos ha dado cierta cantidad de tiempo. No sabemos cuánto tiempo nos queda, así que no hay que ser insensatos. Insensatos, y si buscas ahí, necio, estúpido, tonto, sin reflexión, sin inteligencia. Es lo que es la palabra insensato. Ya no tenemos que vivir en esta condición. Dios nos ha dado sabiduría como sus hijos amados. Pero muchos no reconocen que Dios les ha dado sabiduría y aún escogen seguir viviendo en esta manera de insensatos. Pero nos dice: sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo me quiere usar? ¿Qué son mis dones? Ya no tenemos que vivir en esta condición. Somos hijos amados. Hijos y hijas amados de Cristo, de Dios. Sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos, fíjate. Ya no tenemos que ser tontos. La expresión, todos lo conocemos, ¿no? ¿Estás o te haces? ¿No? Pero aquí lo que nos está tratando: despiértate. Ahora podemos usar nuestra mente para descubrir y hacer la voluntad de Dios. Él nos ha transformado nuestra mente, nos ha dado una mente nueva, y es la razón que ahora podemos descubrir la voluntad del Señor en su palabra. Romanos capítulo 12, 1 a 2, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que permitir que Él nos transforme nuestra manera de pensar, porque hay veces nosotros nos queremos regresar a lo que conocemos, y no es así. No es así. Somos transformados a través de su palabra. Nuestra manera de pensar cambia entre más tiempo pasamos en la palabra de Dios estudiándola. A través de la oración, meditación y la adoración. Y todo esto se cumple en respondiendo en su amor. Y es lo que debemos de hacer. Cumplir estas cosas, porque ahora entendemos. Ahora tenemos sabiduría. Así que nos tenemos que esforzarnos para hacer estas cosas y mantenernos en su sabiduría. Dice: si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Él quiere que entiendamos su voluntad. No nomás que conozcamos, pero que la entiendamos. Los jóvenes, hablas con tus hijos, les explica las cosas. I know. Yo sé, I know.
Saben, pero no entienden. Porque si entendieran, cumplieran. Ay, no, yo sé. Necesitamos entender que Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Dios nos ha salvado, nos salvó y tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos que entender esto. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos que Él, una vez más, nos creó de nuevo, nos hizo criaturas nuevas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él ha preparado para que nosotros ahora las hagamos, para que vayamos a cumplir con Él. Y es entender su voluntad que podemos ahora ser obedientes, tanto como saber cómo orar, porque ahora conozco su voluntad. Esto es ser sabios. Es cuando somos sabios que podemos ser dirigidos por su palabra, tanto por el Espíritu Santo. Colosenses 1:9-10 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate, llevando fruto en toda buena obra. ¿Por qué? Porque Él las ha preparado de antemano. Ahí va a haber fruto. Y vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Es más, hasta las circunstancias de nuestras vidas entendemos que son permitidas y están de acuerdo a su voluntad. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que saber lo que es la voluntad de Dios para nosotros. No ser movidos por emoción, por sentimientos, o porque estamos pasando por un tiempo difícil. Y luego pensar que Dios no quiere que yo vaya a pasar por esto. Te voy a decir esto en este día. Quiero que entiendas esto. Podemos estar en el mero medio de tiempos difíciles y estar en el mero centro de la voluntad de Dios. No porque estás en pecado o porque has hecho algo mal. Si recuerdas, Pablo pasó por muchas dificultades. Y él estaba en el mero centro de la voluntad de Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que pasan por gran tormentas estando en la voluntad de Dios. No vayas a creer lo que muchos expresan. Si te haces cristiano, la vida va a ser perfecta. No es perfecta. La vida es difícil. Pero eso sí te digo, prefiero pasar la vida con Cristo que aparte de Cristo. Recuerda que hay tormentas en la vida. Hay tormentas de corrección y hay tormentas de perfección. Puedes estar en esta tormenta porque Dios solamente quiere sacar lo mejor de ti, de nosotros. Nos quiere perfeccionar. Pero si es una tormenta de corrección, te está corrigiendo
porque vas mal. Entonces hay dos tipos de tormentas. Y te tienes que preguntar, ¿por qué? ¿Qué es lo que debo de estar aprendiendo aquí, en medio de esta tormenta? Porque quizás Dios solamente me está perfeccionando, o me está corrigiendo porque estoy mal. Pero recuerda, cuando te está corrigiendo es porque te quiere traer una vez más al centro de su voluntad. ¿Qué es la aplicación en esto, en este día? 4 puntos de aplicación aquí. Primero, tenemos la responsabilidad de andar en sabiduría. Tenemos la responsabilidad de andar en sabiduría. 2, andad en diligencia, andad con cuidado y en exactitud. Ser como el gato en la barda. Caminar con ese tipo de exactitud en nuestras vidas. Tenemos que reconocer, el tercer punto, que nuestras vidas son cortas. Hay que aprovechar de la oportunidad que Dios nos ha dado, que nos está dando, sabiendo que los días son malos. Tenemos que aprovechar de ese tiempo. 4, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Hay que entender su voluntad, entender su propósito para nuestras vidas y andad en sabiduría para poder glorificarlo. Amén. Juan 7:17 nos dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí vemos la palabra de Dios, vemos lo que Él está pidiendo de nosotros. Pablo, con toda sinceridad, desea que reconozcamos nuestra condición. Tenemos que entender, tenemos una responsabilidad. Entre más tiempo pasas aquí, más tiempo pasas en la palabra, tenemos responsabilidad. Ya no podemos ser necios y decir, no, pues yo no sabía. Ahora Dios nos quiere usar. ¿Cómo vas a responder? Solamente tú sabes. Solamente tú sabes lo que Dios te está diciendo aquí en esta noche. Pero ¿cómo vas a responder? En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí que quieren orar por ti. Si no conoces a Cristo, arrímate para que se te presente el Evangelio y seas salvo.